eh, los morales, al adolescente se le pidió que hiciera algo moralmente incorrecto, como golpear a otro niño o discriminar contra una persona de otra raza. También hay ejemplos que aparecen en la lámina en el caso del dominio personal, o sea, a qué club incorporarse o con qué chico o chica salir. Y en el caso de lo prudencial o prudente, esto tiene que ver con temas de seguridad u otras clases de bienestar para la persona. Un ejemplo sería un padre de familia que le dice al adolescente que no se suba a una motocicleta por cuestiones de seguridad. En el estudio, evaluamos la acción de engaño y la legitimidad de las restricciones que el padre de familia o amigo estaba tratando de imponer sobre ese adolescente. Ahora aquí, déjenme ver si funciona. Bien, aquí tenemos los hallazgos. El grado al que aceptan mentir o engañar a los padres en relación con temas morales y personales. Ojalá y puedan verlo. Casi todos juzgan que es aceptable. Y como pueden ver, tenemos dos grupos etarios de 12 a 14 y de 15 a 17. Casi todos juzgaron que era aceptable engañar a los padres en estos dos dominios, el moral y personal. Había una diferencia etaria estadísticamente importante para que los adolescentes más grandes aceptaban el engaño más que el grupo más joven en cuestiones personales. Y no es que los adolescentes no consideren que la honestidad es importante y que se puede mentir todo el tiempo. En diversas maneras encontramos que también valoran la honestidad. Y en un caso encontramos que los adolescentes no siempre aceptaban engañar a sus padres, o los hallazgos fueron muy diferentes en el caso del dominio de prudencia. Como pueden ver, es que la mayoría consideraba que era incorrecta e inaceptable el engaño en este tipo de situaciones. Entonces, sí hay una diferencia. Sí importa la clase de demanda está haciendo el padre de la familia. O sea, no es generalizado esto del engaño. Ahora también estudiamos juicios en diferentes situaciones hablando del engaño con amigos. Entonces, déjenme mostrarles los resultados acerca de la pregunta de que si es correcto o no engañar a los amigos. Entonces, aquí lo que demuestran las barras es que en el caso del dominio moral y personal hay menos aceptación de engañar a los amigos que engañar a los padres. Ahora, ¿y a qué se debe esto? Sabemos por los razonamientos que nos dieron en la investigación, porque les preguntamos las razones de ello, y sabemos a partir de sus razones, cuando evaluaron la engaño, es que tenían diferentes perspectivas en relación con estos dos tipos de relaciones. Esperaban que debería de haber igualdad y mutualidad en sus relaciones con amigos, algo de engaño. Entonces, engañar a sus amigos no es algo muy aceptado. Y mientras que piensan en las relaciones con sus padres que implican diferencias en poder y control, entonces en algunas situaciones el engaño podría ser necesario, no en todos. Porque el engaño de los padres no es aceptable para ciertos actos como los de prudencia. Ahora también podemos preguntar por qué la diferencia entre los juicios acerca de los actos de prudencia y los morales o personales. Y la respuesta tiene que ver con los juicios de ellos acerca de la legitimidad de las restricciones que se les imponen o que les imponen sus padres y amigos. ¿Recuerdan? Les preguntamos si era legítimo que un padre le dijera a un niño que le golpeara a otro, o que le dijera a un niño a qué club pertenecer, o que le dijera a un niño que no debe de subirse a una motocicleta.
O sea, ¿debe o no de estar haciendo el padre de familia eso? Entonces, aquí en esta lámina estamos mostrando que la mayoría de los adolescentes pensaron que era legítimo que los padres impusieran restricciones sobre sus hijos adolescentes en casos de actos de prudencia, pero no en los otros dos dominios. Entonces, espero que puedan ver que los juicios de los adolescentes acerca del engaño son diferentes para diferentes relaciones y también para diferentes dominios de actividades. Y esto está conectado con la manera en que ellos piensan en la legitimidad de la autoridad paterna. Y no es que siempre acepten la autoridad de los padres, pero tampoco es el caso de que siempre rechazan la autoridad de los padres, porque sí hacen estas distinciones. Y los hallazgos me parece que ilustran lo que les mencioné anteriormente, y es que las decisiones morales y sociales implican la coordinación de diferentes metas. Coordinación entre diferentes metas morales como la honestidad y el daño, o entre metas morales y personales. Hay una ponderación y balance antes de llegar a una decisión. Pero las investigaciones también nos indican que la manera en que la gente se acerca a las relaciones personales que involucran diferencias en poder y desigualdades. Como ya les mencioné, ese es un tema, o tiene que ver en la manera en que ellos piensan en las restricciones de los padres y el engaño a los padres. Y quiero mencionar que estas propuestas, particularmente en torno al engaño y la deshonestidad, no aplican únicamente a los adolescentes. Y podríamos pensar que los adolescentes están en una etapa en que tienden más a experimentar con la honestidad y la mentira y el engaño. Pero los adultos también piensan que el engaño algunas veces es necesario para evitar algún daño, y es una manera de enfrentar las desigualdades y diferencias en poder. Entonces, nosotros realizamos un estudio de los juicios de los adultos acerca de los engaños en las relaciones maritales. Y lo vimos en relaciones maritales que no eran tan iguales, que involucraban desigualdades en poder y control, y obtuvimos resultados similares. Los adultos jóvenes y de edad universitaria, y adultos maduros de 40 y 50 años en algunas situaciones, no les voy a entrar en todos los detalles. Bueno, tenemos que compensar el tiempo que se nos fue con lo de la falsa alarma del terremoto. Bueno, como sea, no voy a entrar a los detalles de ese estudio en particular, pero sí encontramos que los adultos también ponderan y equilibran la honestidad contra otras consideraciones morales y personales. Hubo un estudio que utilizó diferentes relaciones y diferentes temas, pero tratando de hacer un paralelismo con el estudio de los adolescentes, y los resultados fueron bastante similares. Pero sí quiero señalar que, nuevamente, quiero reiterar que no solamente los adolescentes aceptan el engaño como justificado en ciertas situaciones. Entonces, en el caso de las relaciones maritales donde hay desigualdades entre los adultos jóvenes y más grandes, juzgan que algunas veces es necesario el engaño para enfrentar las injusticias. Y creo que esto nuevamente implica una coordinación entre la inquietud por la justicia y la inquietud por la honestidad, tratando de equilibrar una contra la otra. Y esto, me parece, se relaciona con cuestiones acerca de la moralidad y la cultura, a las que quiero dedicarles unos cuantos minutos. Como les dije anteriormente, pueden leer más sobre el tema en esa referencia que les di y el libro que usted editó. Este tema de la coordinación entre diferentes clases de metas no solamente se relaciona a cuestiones de moralidad y cultura, sino también retrae
o nos vuelve a traer a la mente los dos ejemplos que les comenté que guardaran por allí, los dos ejemplos que les presenté al inicio, que les pedí que tuvieran en mente, que tienen que ver con, con las desigualdades. Uno era, para recordarles, uno tenía que ver con disparidades de ingresos, lo cual indicaba que las desigualdades en ingreso en una misma nación van a tener un efecto sobre el bienestar. Y nada más como un tema colateral, quizás habrán escuchado que las desigualdades en la riqueza se está volviendo un problema creciente en Estados Unidos a medida que pasa el tiempo, porque esa disparidad sigue aumentando. Quizás habrán escuchado hablar acerca de las protestas en Wall Street hace 1 o 2 años y la referencia al 1%, y es la idea de que el 1% se está volviendo cada vez más rico y la gente en el extremo inferior de la jerarquía económica se están volviendo cada vez más pobre al paso de los años, lo que revierte la tendencia que estaba ocurriendo en Estados Unidos en la década de 1970. Pero ese fue un tema así como una desviación, un mensaje político. El otro ejemplo que mencioné anteriormente se relaciona directamente con las prácticas culturales y las desigualdades y diferencias de poder en la jerarquía social. Y ese fue el ejemplo de el recuerdo de Fátima Meneses. Aquí lo tienen otra vez. Y resalté un par de aspectos de su anécdota. Y aquí lo que vemos en este ejemplo es que las mujeres que estaban en posiciones subordinadas a los hombres por prácticas culturales actuaron para oponerse a lo que ellas consideraban era una injusticia y restricciones desiguales que se les estaban imponiendo. No voy a leer el ejemplo de nuevo, pero se los muestro para recordarles. Me parece que estaban ponderando y balanceando sus juicios de justicia con sus juicios acerca de las reglas y prácticas convencionales de la cultura. Y esto en muchos casos, ellos consideraban que tenían que oponerse a aquellos aspectos de esas prácticas, incluso resistirlas en forma a menudo oculta. Me parece que en este caso sí actuaron de acuerdo con sus juicios morales, cuando menos como lo narra la autora, y utilizaron el engaño en un esfuerzo por lograr algo de justicia e igualdad en sus vidas. Nuevamente, he estado subrayando pensamiento y reflexión. Yo creo que estas mujeres reflexionaron sobre las prácticas culturales de las que formaban parte y las reglas que se esperaba que ellas cumplieran. Rápidamente quiero señalar que estas ideas acerca de las prácticas culturales y juicios morales acerca de dichas prácticas culturales no solamente se basan en estos ejemplos anecdóticos. Estas ideas están apoyadas por investigaciones que hemos realizado nosotros en varias culturas patriarcales en Oriente Medio, en la India, Colombia y en Benín, en África. Aquí tenemos las referencias a estos estudios. Las ideas también están apoyadas por trabajos realizados por antropólogos. Aquí hay un par de referencias a las obras de los antropólogos si les interesa el tema. Ahora, estos estudios en conjunto, y voy a hacer un resumen muy breve de todo ello, porque el tiempo se agota. Estos estudios consideraron la manera en que los adolescentes, en que las mujeres y hombres adolescentes y adultos piensan acerca de las desigualdades entre hombres y mujeres que forman parte de su cultura y prácticas culturales. Estos incluían desigualdades en relación con la educación, el trabajo, actividades recreativas y la manera en que llevan sus vidas en general. Y tengan en mente que en estas culturas
las prácticas de que el hombre esté en una posición dominante y las mujeres en posiciones subordinadas, y se imponen muchas restricciones sobre las mujeres y se otorgan muchas prerrogativas a los hombres. Entonces los hombres pueden hacer muchas cosas que las mujeres no. Entonces voy a resumir los hallazgos como sigue. Primeramente, se encontró que los hombres sí son asertivos en su independencia y libertad. Dicen que sí deben tener libertad e independencia y ejercen su derecho de controlar a las mujeres, particularmente dentro de sus familias. Segundo, encontramos que las mujeres están conscientes de estas prácticas y en algunos aspectos sí aceptan sus roles sociales. No siempre hay oposición y resistencia. Ahora, con frecuencia aceptan sus roles por el temor a las consecuencias, porque las consecuencias pueden ser bastante negativas para ellas si no se someten. Pero también encontramos que las mujeres sí desean libertades e igualdad y juzgan o consideran que muchas de estas prácticas son injustas, que son incorrectas porque son injustas y quisieran que se cambiaran. Y actúan de acuerdo con estos juicios, como lo hicieron las mujeres en la anécdota que les compartí. Actuaron en forma oculta y también en forma aparente para ser asertivas con sus libertades y evitar el control desmedido de los hombres. Sí actúan. Sobre todo el trabajo de campo antropológico ha demostrado esto, que sí actúan para oponerse a las restricciones en sus vidas cotidianas. Y esta serie de estudios demuestra, creo yo, que el desarrollo moral no se debe a una mera aceptación o incorporación de los valores, normas o prácticas de una sociedad, de la sociedad o cultura de uno, porque hay una buena medida de oposición, según lo muestra la investigación, a lo que se perciben como prácticas injustas o desiguales en una cultura. Entonces, junto con las otras investigaciones que les he compartido hoy, me parece que estamos observando que la gente, desde la niñez, construye maneras activamente de pensar acerca de la moralidad, las convenciones de la sociedad y sus costumbres, y acerca de los roles y necesidades de las personas para una esfera personal de elección y autonomía. Todas estas cuestiones forman parte del funcionamiento de la gente, y todo esto significa que no estamos en retroceso a los debates biológicos y ambientales. Y significa que no estamos programados biológicamente y que no estamos meramente programados biológicamente para pensar, sentir y actuar de ciertas maneras, y que la moralidad no está determinada únicamente por las normas y reglas de la sociedad. Entonces voy a concluir diciendo nuevamente que las personas, los individuos, construyen maneras de pensar en diferentes dominios a través de una variedad de diferentes experiencias sociales, construyen juicios que les permiten no solamente comprender el mundo tal y como es, sino también pensar en el mundo como debiera ser. Muchas gracias. Le preguntan a Turiel. Somebody is asking Professor Turiel, how can you identify the periods of transition between each stage in an individual's life? What happens at those times of transition? Can you expand on that a little bit? Sí, pero solo poquito. Yes, no se puede acercar el auricular porque dice que se confunde, claro. Primeramente quiero decir que no creo que pasamos por periodos generales a lo largo de la vida, y que dentro de todas las edades
Podemos hablar de niñez, de adolescencia, adultez, pero no creo que debemos de hablar acerca de la adolescencia como un periodo en general de la vida, porque están ocurriendo muchas cosas que señalan puntos en común y diferencias entre adolescentes y adolescentes y niños y adolescentes y adultos. Y esto me trae de vuelta a los dominios. Tenemos que ver las especificidades del área de la que estamos hablando. Es la manera en que piensan en la moralidad, cómo piensan en la autonomía individual, cómo piensan acerca de las amistades o sus relaciones personales. Y en nuestras investigaciones lo que hemos tratado de hacer es buscar la manera de explicar los cambios o transiciones entre una manera de pensar y otra dentro de cada dominio. Entonces hemos hecho estudios acerca de la manera en que la gente piensa acerca de las convenciones sociales a diferentes edades y hemos identificado distintos niveles, que es una historia muy larga que no puedo narrar aquí, pero la idea general acerca de cómo pensar en estas transiciones es que los conflictos o lo que Piaget llamó desequilibrios son fuente importante de cambio y esto es el caso para los niveles en desarrollo moral que apenas estamos empezando a estudiar con mayor profundidad, donde la persona tiene una manera de pensar y está enfrentando al mundo a través de esa lente, de ese modo de pensar, pero surgen problemas. Y empieza uno a cobrar conciencia de que ese modo de pensamiento no está funcionando y no entendemos. La persona no entiende. Y esto hace que la persona cobre conciencia de lo incorrecto en su manera de pensar y conduce a esfuerzos a cambiar el pensamiento. Entonces, ese es el tipo de proceso al que yo acudiría para explicar las transiciones. La siguiente, The next imposible no leerla. question, impossible not to read and discuss. And it goes like ¿Cómo this. contribuir al How to desarrollo moral de contribute los to the moral jóvenes? development of youth? ¿Es suficiente Is it un enough curso de ética en to el provide currículum? an ethics course in the school program ¿Qué or the elementos curricula? se requieren What elements are required? innovar en el currículum? Or what elements need to be renewed or renovated in our curricula? Esa es una pregunta que ha puesto a los educadores y científicos sociales en pugna durante mucho tiempo. Y claro, cómo se hace esto en un programa de educación moral va a depender del tipo de teoría al que se apegue uno. Cuando menos en Estados Unidos ha habido muchos programas de educación moral que me parece son que deseducan, no funcionan porque están tratando de meterles a los niños o los jóvenes lo que es correcto y lo que es bueno y lo que es malo, diciéndoles nada más lo que tienen que hacer, otorgando premios y castigos y ese tipo de cuestión. Y Kohlberg, quien comentamos anteriormente, hizo mucho trabajo acerca de la educación moral, aplicando sus teorías de desarrollo moral. Y creo que algunas de sus ideas eran muy interesantes y útiles al pensar y responder a la pregunta, que es primeramente que él pensaba que los cursos de éticas o mantener discusiones acerca de conflictos morales y dilemas y temas era útil hacerlo en el aula, pero tenía que hacerse de manera que los estudiantes pudieran hablar libremente, quizás guiados por el maestro, pero sin que el maestro impusiera puntos de vista en particular. Pero él también Kohlberg tenía otra idea bastante interesante, y esa idea no era particularmente nueva, pero esta otra idea era más radical y a la larga le causó algunos problemas, pero hecha correctamente podría ser también útil. Y esta idea era que en realidad hay que reestructurar el sistema escolar de manera que prestar atención